Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, estar en el mundo sin soñar, sin hacer ciencia, sin aprender, sin enseñar, sin tener ideas, significa ya no estar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar los datos de un vector mayores al promedio del vector. Se plantea la solución en un programa de 36 líneas. En la línea 2 se importa la clase Scanner de la librería útil de Java. Esta clase permitirá obtener datos de entrada del teclado. Entre las líneas 9 a 36 vemos la clase principal llamada mayores a la media Java. Recuerde que Java está orientado a objetos, por eso un programa será un conjunto de una o más clases. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Entre esta clase, en la línea 11, se instancia un objeto entrada llamado entrada de la clase Scanner. Este objeto será entonces el canal para obtener los datos de entrada del teclado. Entre las líneas 13 a 35 vemos el main. El main es el método de inicio. Cuando el programa compile, el compilador buscará el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre ese método main, en la línea 17, se declara de tipo entero un array unidimensional o vector llamado vec y se inicializa con 10 valores a 0. Recuerde que un array es una estructura estática de datos que permite almacenar información de manera temporal mientras el programa se ejecuta. También se declara de tipo entero una variable c que se inicializa en 0, una variable número y una variable x que también se inicializa en 0. Esta variable x entonces será la del ciclo, no era necesario declararla aquí, en el mismo ciclo se puede hacer. La variable c será como un contador que no se usará en este programa, pero si el algoritmo o el programa pidiera contar cuántos son mayores a la media, se podría implementar esta variable. Línea 18, se declaran dos variables de tipo flotante o decimal, la variable suma que se inicializa en 0 y la variable media. La variable suma será el acumulador o la suma de los datos. Vamos entonces a leer los datos para sumarlos y llenar el vector. Para eso usamos un ciclo entre las líneas 20 a 26. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de datos de un computador. Aquí vemos un ciclo for, variable controladora la x, que va a ir desde 0 hasta 9, es decir, x menor a 10. Y se incrementa de 1 en 1. Entre este ciclo, en la línea 22, se usa el método print. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí mostramos el texto, favor ingresar un número. Línea 23, la variable número recibe entonces el valor entero que el usuario ingrese. Para eso usamos el método nextInt. Este método es de la clase Scanner, se invoca a través del objeto entrada. Entonces aquí capturamos el entero que el usuario ingrese y lo almacenamos en la variable número. Para otro tipo de datos sería otro método. Línea 24, la variable suma acumula entonces, a suma le asigna suma más número. Y línea 25, almacenamos el número en el vector en la posición x. Salimos de este ciclo y en la línea 28 calculamos el promedio. Entonces a media le asigna el cociente entre suma y x más 1. Aquí en vez de x más 1 se pudo haber puesto 10, ya que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Aquí sabemos que son 10 datos. Y x además cuando salga el ciclo terminará valiendo 10, entonces aquí sería simplemente x. Línea 29, se muestra por consola nuevamente, el promedio es promedio y los mayores al promedio son, y los vamos a imprimir. Para eso nuevamente recorremos el ciclo, el vector usando el ciclo.
entre las líneas 31 a 34. Entre este ciclo, línea 32, vemos una sentencia condicional. Recuerda que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Aquí preguntamos si el dato del vector Beck en la posición X es mayor que la media o el promedio, entonces en caso de ser cierto, línea 33, imprimimos entonces ese dato, seguida de un espacio en blanco. Así entonces estaremos mostrando los datos que son mayores al promedio del vector. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar los datos mayores a la media de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.